capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 22 en adelante al 42, pero vamos a orar al Señor antes pidiendo que Él nos bendiga. Oramos. Amado Dios, Padre eterno, en el nombre de Cristo, nos dirigimos una vez más delante de su presencia. Gracias, Señor, por sus abundantes misericordias, por sus muchas bondades, Señor, derramadas hacia nosotros. No nos queda más que alabarle, Señor, que darle gracias por lo que usted es y hace, Señor, en nuestras vidas. Oh Señor, nuestro corazón rebosa de gratitud a usted, Dios mío. Le pedimos, Señor, que usted bendiga su palabra, que usted obre, Señor, a través de su palabra y pueda, Señor, hablar a nuestros corazones. Gracias por este libro tan precioso, este libro, Señor, tremendo que tenemos en nuestras manos, donde usted nos revela su voluntad, su preciosa y santa voluntad a nuestra vida. Y nos revela a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Revélese, Señor, con poder a aquellos que no le conocen. Revela a Cristo, Señor, a aquellos que están necesitados de la salvación. Se lo pedimos en el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 en adelante dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su casa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová, y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. Hermanos, Lamentaciones es un libro dentro del género poético. Son endechas, lamentaciones sobre la caída de Jerusalén, sobre el asedio de Babilonia sobre Judá en el año 586 a.C. Judá fue invadido por Nabucodonosor, fue asediado, fue sitiada aquella ciudad por mucho tiempo y bueno, cayó la ciudad, fue destruida totalmente, fue quemada y fue quemado el templo, el lugar de adoración. Recuerda la semana pasada, creo que vimos el libro de Ageo y hablamos acerca de la destrucción del templo y de cómo Nabucodonosor quemó ese lugar y se llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Entonces lo que hace Jeremías es lamentarse, es endechar. Son los dolores de Jeremías por lo que fue un día la gloriosa Jerusalén, el glorioso templo de Dios, el glorioso templo que construyó Salomón, que hoy estaba en ruinas. Hoy estaba totalmente destruido. El libro de Lamentaciones son 5 poemas escritos por Jeremías. 4 de ellos, esto es hermoso saberlo, 4 de ellos son acrósticos, usa el alfabeto hebreo. Se compone de 22 letras y cada capítulo tiene 22 versículos, excepto el capítulo 3, que son 66 versículos. Y está ahí multiplicado por 3 el alfabeto hebreo. Entonces, es un libro donde vemos las lamentaciones de este hombre
Jeremías por la situación del pueblo. También Lamentaciones es parte de lo que se llama el Mejillot, dentro de la división del Antiguo Testamento judío. Eran 5 libros que se usaban o se leían en distintas fiestas importantes de Israel. Y justamente Lamentaciones era es el libro que se lee en el recordatorio de la destrucción del templo de Jerusalén. Cuando los judíos recordaban la destrucción del templo, leían justamente el libro de Lamentaciones, porque son endechas sobre la situación en la que se encontraba la nación y la destrucción de la ciudad. No solamente había una destrucción de la ciudad, no solamente una destrucción del lugar de adoración donde se manifestaba la presencia de Dios, sino que la condición del pueblo era terrible. Un pueblo apartado de Dios, un pueblo alejado de su Dios, del Dios del pacto, del Dios que los había bendecido, del Dios que los había llevado a esa tierra. Ellos habían ido tras otros dioses, habían adorado a dioses que no son el verdadero Dios, y Dios los había castigado por su rebelión. Pero antes Dios les había advertido una y otra vez sobre su situación para que ellos se volvieran al Señor, para que ellos se arrepintieran. Hermanos, nosotros estamos finalizando un año lleno de diferentes recuerdos probablemente, tanto recuerdos muy positivos. En cuanto a la iglesia en general, tengo sensaciones muy positivas de lo que el Señor ha estado haciendo en medio nuestro, de lo que el Señor nos ha dado. Pero también hay momentos difíciles que quizás ha pasado en la vida personal. Hay también momentos difíciles que estamos pasando a nivel país, a nivel mundial. El mundo va en decadencia, el mundo va de mal en peor, pero a pesar de esas situaciones difíciles de la vida, no podemos dejar de recordar las bondades de Dios. No podemos dejar de recordar las misericordias de Dios. Teniendo en el horizonte un nuevo año, debemos pensar en que Dios ha sido bueno con nosotros, porque así ha sido. Así ha sido. Hemos visto la gracia de Dios. Como iglesia, como familias, como individuos, como creyentes, hemos podido contemplar la misericordia de Dios, la gloria de Dios en nosotros. Oh, hermanos, nuestros corazones deben estar llenos de gratitud a Dios, llenos de alabanza a Dios por lo que Él ha hecho, por todo lo que Él nos ha dado. Si miramos a nuestro alrededor, ¿cierto?, podemos ver la misericordia de Dios. Simplemente haz este trabajo de mirar a tu familia, de mirar a tus hijos, de mirar a tu esposa, a tu esposo, hermana, y ve la misericordia de Dios contigo. Aún tu trabajo, las cosas terrenales que Dios te ha dado para que las administres, son gracia de Dios, para que tú puedas vivir esta vida, para que tú puedas servirle en esta vida, no para que te afanes en esta vida, no para que pongas tu corazón en esta vida, sino que para que puedas honrarle en esta vida. Para eso Dios te ha dado esas cosas. Y por eso que nuestro corazón debe estar agradecido del Señor, en pensar simplemente en todo lo que Él nos ha dado. La nación de Israel era una nación rebelde. Dios le advirtió una y otra vez de su desobediencia. Dios le advirtió de su idolatría. Era un pueblo llamado adúltero por el Señor. Se iban tras otros dioses y dejaban el pacto de su Dios. Y Dios lo trata en el libro de Jeremías como un pueblo infiel. Mire, voy a leer algunos pasajes de Jeremías. Si alcanza, me acompaña en Jeremías capítulo 2. Dice verso 1 al 5, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. O sea, el Señor se acordaba de la fidelidad de la juventud, del principio en el pueblo de Israel. Pero ¿qué había pasado ahora? Era un pueblo que se había alejado de Dios, que ya no era fiel a Dios. Dice el verso 4, oíd palabra de Jehová a casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. Hermano, es conmovedor este texto en el versículo 5 del capítulo 2. Miren lo que Dios dice a su pueblo. Dios le dice a través del profeta, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? O sea, Dios diciéndole, ¿acaso sus padres hallaron algún mal en mí?
¿Algo malo yo les he dado, que al principio eran fieles y después se desencantaron? Después dejaron de servirme, dejaron de honrarme y se fueron tras otros dioses. ¡Qué maldad!, dice el Señor, hallaron en mí vuestros padres. Yo les decía las semanas anteriores en los sermones, porque una de las cosas que me interesa, hermano, de nuestra iglesia, y queremos fortalecer el año 2024, es que nosotros tengamos una comunión más cercana con Dios, que caminemos más con Dios, que podamos leer más la palabra, que podamos estudiarla más, profundizarla más, que podamos orar más como individuos, como cristianos en nuestra casa, en nuestra vida diaria. Pero a veces pasamos días sin orar, sin leer la palabra, sin tener una comunión de calidad con el Señor. A veces pasan días sin que oremos, sin que leamos la Biblia y no nos da absolutamente nada. Hermano, qué maldad hallaste en Dios para que te alejes de Él. ¿Algo malo te ha dado el Señor para que tú le dejes, para que tú no te acerques a Él, para que tú no le hables día a día, para que tú no acudas a Él en oración, en su palabra? ¿Algo malo te dio Él? No, hermano, el Señor nos ha dado puras bondades, puras misericordias. El problema es nuestro corazón incrédulo, nuestro corazón pecador, que no se arrepiente, que no se vuelve al Señor de todo corazón. Eso pasaba con Israel, pero en un grado mucho mayor, donde ellos se apartaban tras otros dioses. Y Dios le dice: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Por qué tu corazón está lejos de Dios si es que lo está? ¿Por qué? ¿Por qué te has alejado de Él? Versículo 11 del capítulo 2, Dios le dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Ni siquiera las naciones paganas cambiaban a sus dioses, pero Israel los había cambiado. Imagínense la condición de este pueblo. Así Dios destruyó esta nación. Así Dios los llevó en cautiverio, castigando ese pecado. Es por eso que después de la vuelta de los judíos del cautiverio babilónico, ellos ya no adoraban a otros dioses. Si bien era decadente la situación espiritual, ellos no siguieron adorando a otros dioses. Versículo 13. Miren lo que dice Dios: porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son esos dos males? Dice Dios: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cambiaron al agua viva, al agua que salta para vida eterna, por cisternas que no retienen agua. Cambiaron al Creador por las cosas creadas. Eso pasa hoy día, hermano, en nuestra sociedad, en medio de nuestro cristianismo. A veces cambiamos al Creador de todas las cosas, al Dador de todo, por las cosas creadas. Vemos las cosas de este mundo más gloriosas que el glorioso Dios. Y es porque nuestro corazón está apegado a este mundo. Como decía la otra vez, a veces tenemos un corazón que es mundano, un corazón apegado a estas cosas, un corazón apegado a este mundo. Y cantábamos recién que nuestra ciudadanía, ¿cierto?, está en los cielos. Peregrino soy extranjero aquí. Dios nos ha dado muchas cosas para que las disfrutemos, nos ha dado las cosas en abundancia, pero para que las administremos, para vivir esta vida sirviéndole a Él, no para que nos apeguemos a este mundo. Por eso dice la Escritura: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan ni hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Versículo 21 y 22 del capítulo 2 de Jeremías, Dios le dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Verso 32. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo, ¿qué dice? Se ha olvidado de mí por innumerables días. Mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Oh, hermano, recuerden que en el libro de Ageo, Dios manda un mensaje por medio del profeta Ageo para la reconstrucción del templo de Dios, para la reconstrucción de la adoración a Dios, para que ese pueblo volviera a adorar a su Dios. Pero ¿por cuánto tiempo ellos habían paralizado la construcción? ¿Por cuánto tiempo pudieron vivir sin Dios? Por 16 años. 16 años ese pueblo estuvo sin adorar a Dios, sin reconstruir el templo de Dios.
Capítulo 3 de Jeremías, versículo 1. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Vuélvete a mí, dice Jehová. Ese es el llamado de Dios a este pueblo rebelde en aquella situación. Es por eso que fue destruido, es por eso que fue llevado cautivo a Babilonia. Pero aún en medio de estas dificultades, en medio de estos problemas, en medio de esta destrucción total, Dios llama a este pueblo a examinarse. Dios llama a este pueblo a escudriñar sus caminos. Dios llama a este pueblo a arrepentirse. Vuélvete a mí. Y ese es el llamado que nos hace el Señor a nosotros también, a volvernos a Él de todo corazón. Si nuestro corazón se ha alejado, si nuestro corazón se ha apartado de Él. Dios le dio carta de divorcio a este pueblo para tomar a su verdadero pueblo, que es la iglesia. Y a esa iglesia la hizo virgen, purificándola, dice la Escritura, con la sangre de Cristo, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Y este libro de lamentaciones, este libro de lamento, es por este pueblo rebelde. Pero es un libro que nos enseña que aún en medio de la aflicción podemos recordar las misericordias de Dios por los suyos. Él sigue teniendo misericordia de su pueblo. Él sigue acordándose de su pacto. Porque este Dios de pacto no olvida a su pueblo. No olvida a sus hijos. Entonces, ¿cómo debemos terminar, hermanos, este año? Bueno, debemos analizar nuestra vida, de ver el panorama que nos rodea. Debemos, a pesar de las circunstancias que nos rodean, que a veces son adversas, debemos nosotros volvernos a Dios, volver nuestro rostro al Dios del cielo, aquel que está en el trono, aquel que ha derramado su sangre por nosotros, a Cristo nuestro Salvador, aquel que dio su vida por nosotros, para nosotros poder servirle mejor. Siempre, a veces, los fines de año son un momento de análisis de nuestras vidas, de cómo estamos. Y debe ser un análisis espiritual, no solamente a fin de año, sino constantemente. Pero debemos examinarnos cómo está nuestra vida espiritual, si hemos crecido, si hemos logrado las metas en el Señor. Como decía el otro día, a veces nos ponemos metas los primeros días del año de leer la Biblia, a veces son un año, y lo vamos a hacer como iglesia, y espero que podamos cumplir cada uno de nosotros esa meta de leer la palabra de Dios, de que si te vas a comprometer en este plan de lectura puedas hacerlo, puedas llevarlo a cabo. Pero a veces empezamos bien la carrera, ¿cierto? Pero nos quedamos en el camino. Comenzamos a desanimarnos, comenzamos a afanarnos en esta vida nuevamente, a envolvernos en todos los quehaceres. Y no está mal que hagamos los quehaceres en esta vida, que trabajemos, que seamos dirigentes, pero siempre recordando que Dios es primero en nuestra vida, que Dios tiene la prioridad, que Él es lo más importante para nosotros. A veces decimos, no, es que no tengo tiempo para buscar al Señor, no me queda tiempo para orar, no me queda tiempo para leer la Biblia. No, es que hermano, es que no es que tienes que buscar un tiempo de tu día para tú leer la Biblia y orar. Eso es lo más importante que cualquier otra cosa. Eso debe ser prioridad en tu vida. No es que debes buscar un tiempo dentro de tu día a ver si tienes algún espacio donde puedas leer la Biblia. No, a las otras cosas busca el espacio. Buscar a Dios es primero. Buscar a Dios. Entonces, a veces nos miramos en esta vida y nos encontramos afanados. Hay periodos de la vida, etapas de la vida también donde hay que trabajar más. Quizás donde se está pagando una casa, donde se está haciendo ciertas cosas y hay que trabajar un poco más. Y quizás tienes el vigor en la juventud para trabajar un poco más, pero no te olvides de que Dios es primero, de que debes honrar a Dios. Entonces el texto de Jeremías nos da un recordatorio de que a pesar de las circunstancias, imagínense la nación de Israel destruida, un pueblo apartado de Dios, nosotros debemos mirar a Dios y debemos mirar sus misericordias. Debemos recordar lo que Él ha hecho en nosotros. A pesar de que este pueblo estaba siendo destruido, ellos no podían decir esto es culpa de Dios. Como si le hemos servido, ahora Él nos está destruyendo, ¿no? Era consecuencia de su pecado, era consecuencia de su desobediencia. Dios con misericordia le había advertido una y otra vez a que se volvieran a Él. Habían tenido la experiencia de ver
muchos años antes al pueblo del norte, al reino del norte, sucumbir por su pecado también. Y no aprendieron. En Jeremías Dios se lo advierte, se lo dice. Vieron a sus hermanos caer y aún así no aprendieron. Pero en medio incluso de las situaciones adversas de la vida, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de las pérdidas, en medio de las persecuciones, en medio de las hostigaciones de este mundo, incluso contra los creyentes, nosotros debemos ver la misericordia de Dios. Dice Jeremías, en medio de esta situación del pueblo, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, Dios ha sido misericordioso con nosotros. El problema es que a veces nosotros nos llenamos de ingratitud. A veces no hay gozo en nuestro corazón. Hermanos, porque no recordamos las bondades de Dios. Porque no hacemos ese trabajo de acordarnos del Dios que ha hecho grandes cosas en nosotros. Yo lo he dicho en otras ocasiones. A veces nosotros en situaciones de la vida, cuando vemos la mano poderosa de Dios obrando, le alabamos y decimos gracias Señor por lo que tú has hecho y contamos las maravillas de Dios a todo el mundo porque Dios ha hecho grandes cosas en nosotros, nos ha ayudado, nos ha sanado, no sé, nos ha hecho cualquier milagro, pero pasa el tiempo, nos olvidamos de eso y vivimos como si nunca Dios hubiera hecho nada en nuestra vida, como si nunca Dios hubiera tenido misericordia de nosotros. Y nuestro corazón se llena de ingratitud y comenzamos a ver más lo que no tenemos, lo que nos falta, lo necesitado que estamos de ciertas cosas, en vez de ver la gracia de Dios en nuestra vida. Hermano, todo lo que tenemos por gracia. Todo lo que tenemos por gracia. Y Dios se va a ocupar de lo necesario en tu vida, si tú eres fiel a Él. Y si no te ha dado algo que tú sueñas tener, bueno, es porque no lo necesitas. O tu corazón no está preparado para eso, o no lo necesitas simplemente. O no es la voluntad de Dios. Que tu corazón no se llene de ingratitud por lo que no tienes, sino da gracias a Dios por lo que Él te ha dado. Y vas a ver con una perspectiva distinta las cosas. Debes recordar la misericordia de Dios. Nos lleva a recordar lo que nosotros somos en Cristo y lo que merecemos. ¿Qué merecemos nosotros? La condenación. Nosotros no merecemos absolutamente nada de Dios, pero Él ha tenido misericordia. Y la misericordia es que Él ha tenido compasión de nosotros, ha visto nuestra miseria, nuestra necesidad y se ha inclinado en favor de nosotros. Ha extendido su mano para que nosotros pudiésemos ser ayudados por su amor, por su bondad, por su gracia. Eso es misericordia. Dios ha manifestado su amor en nuestra vida. De tal forma que la Escritura lo presenta así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, ¿qué mayor muestra de la misericordia de Dios? El sacrificio de su Hijo Jesucristo en favor de nosotros. Dios, el soberano, el creador, el dador de todas las cosas, inclinándose hacia nosotros, compadecido de nuestra miseria espiritual. Si Dios nos hubiera compadecido de nosotros, si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, entonces estaríamos perdidos, hermanos. Perdidos. Así que debemos alabar a Dios y agradecer a Dios por su misericordia. Dice el Salmo 103 que Dios se compadece de sus hijos, que Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Y gracias a Dios por eso, que Él se acuerda de lo que somos. Él se acuerda de nuestras necesidades. Él se acuerda de nuestra condición. Se acuerda de que sin Él no somos nada. Que separados de Él nada podemos hacer. Y es por eso que Él nos preserva. Y es por eso que Él nos guarda sin caída. Y como decía el pasaje de Pedro que leyó el hermano, que somos guardados por el poder de Dios. Dios se compadece. Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces acordémonos de las misericordias de Dios. Hermano, Israel podría haber hecho ese trabajo de acordarse de Dios, de acordarse de su bondad. Pero ellos querían otras cosas. Ellos decían, de hecho el libro de Jeremías lo dice, nosotros estamos bien sin Dios. Y cuando estamos con Dios, bueno, lo que hay es dificultades, problemas. Entonces preferimos estar sin Dios. Entonces servían a Dios simplemente por los beneficios. Si ellos estaban bien con Dios, entonces les sirvo. Muchas personas tienen un servicio así, condicionado.
Si yo estoy bien, si Dios me bendice, entonces le voy a servir. Señor, si tú me das esto, yo te voy a honrar. No, hermano. Él es el dador de todas las cosas, pero Él primeramente es el Señor. Es el creador de todo, el que es digno de ser adorado. Y tú y yo debemos rendirle tributo y alabanza, cualquiera sea nuestra situación. No podemos condicionar a Dios. Pero aún si miramos nuestra vida, nosotros podemos ver la misericordia de Dios. Recuerda de dónde Dios te ha rescatado. Yo siempre me digo a mí mismo, ¿qué sería de mi vida si yo no hubiera conocido al Señor? Comienzo a pensar, ¿qué sería de mí sin Cristo? ¿Cómo hubiera sido mi vida sin el Señor? Si no me hubiera alcanzado la gracia de Dios, ¿dónde estaría? Y hermano, es triste pensar eso, de cómo estaría nuestra vida sin el Señor. Pero también me llena de gratitud el saber que Dios me ha alcanzado por su gracia. Y que no soy o no estoy en esa condición en la cual podría estar si Él no me hubiera alcanzado, si Él no hubiera tenido misericordia. ¿Qué medios, qué personas Dios usó para traerte a sus pies? Yo siempre recuerdo y agradezco eso. Yo se los he contado. De mi tía que me habló de Cristo. De que me dijo, vamos a la iglesia, Gabriel. Yo tenía un paseo y ella me empezó a hablar. Yo era niño, adolescente. Y me empezó a hablar del Señor y me dijo, vamos a la iglesia, no vayas a ese lugar, vamos a la iglesia. Y ese día el Señor me alcanzó con su gracia. Y gloria a Dios, porque Él armó todo, pero Él usó a personas. Usó ahí a su sierva para hablarme. ¿A quiénes ha usado Dios también para edificarte? No solamente para traerte a la fe de Cristo, sino para edificarte también. Son misericordias de Dios. Son misericordias de Dios. ¿Cuánta madurez has adquirido en estos años en tu vida cristiana? ¿Cuánto has crecido? ¿En cuántos momentos has visto la mano de Dios en tiempos difíciles? ¿Cuántos milagros de Dios has visto, hermano? Eso es gracia de Dios. Debemos recordar sus misericordias, que son muchas. ¿Qué dijo Pablo? Después de hablar de todas esas misericordias de Dios en el libro de Romanos, dice, hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos entregarnos a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón, recordando su misericordia, porque por esta misericordia no hemos sido consumidos. A pesar de la situación de Israel, de Judá, bueno, Jeremías dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Tenemos vida, tenemos familia, tenemos bendiciones por obra de Dios. Nunca decayeron sus misericordias. Él nunca cambia, porque Él es inmutable. Nunca dejará de compadecerse de sus hijos. Me gusta un pasaje en Isaías, capítulo 49, versículo 15, donde el Señor dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Nunca me olvidaré de ti. Tenemos Mateo capítulo 6 en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo habla del afán, de la ansiedad que muchas veces nos producen en las cosas de este mundo. Y el Señor dice, ¿por qué os afanáis? ¿Acaso ustedes pueden añadir a su estatura un codo? ¿Pueden cambiar algo por mucho que se afanen? Bueno, consideren los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, pero ni aun Salomón, dice, con toda su gloria se vistió, así como uno de ellos. Y nos habla de la divina providencia, de cómo Dios sostiene su creación y también sostiene a sus hijos. Busquen primeramente el reino de Dios. Busquen la gloria de Dios. Pongan a Dios en lo primero en su vida. Y todas estas cosas, comida, vestido, bebida, os serán añadidas. Todas las cosas básicas de la vida serán suplidas por Dios. No significa, como decíamos el día jueves en el estudio de la confesión, que no debemos trabajar, que nos confiamos en la providencia con las manos cruzadas y el Señor trae el plato a mi mesa. No, Dios ha dejado los medios para nosotros usarlos y Él sostenernos. Pero debemos confiar en su misericordia, en su bondad. Esta misericordia nunca decae, además son nuevas cada mañana. Nuevas cada mañana. Dios es fiel, hermanos. Uno de los atributos más frecuentes que se destaca en las Escrituras es la fidelidad de Dios. Dios es digno de nuestra confianza. A tal punto que la Escritura lo dice así, que si nosotros fuéramos infieles,
Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. La fidelidad de Dios significa que Dios es inmutable en su naturaleza. Es fiel a su palabra. Su palabra es fiel, porque es la palabra de Dios. Y Él prometió salvar a su pueblo, y no solamente salvarlo, sino preservarlo. Él es el que nos guarda sin caída. Hermano, nada en el cielo ni en la tierra puede impedir que Dios cumpla lo que Él prometió, que Él cumpla su palabra. Podemos confiar plenamente en Dios. Podemos confiar en Él, porque Él es un Dios fiel. ¿Qué le dijo Dios al pueblo en Deuteronomio? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Dios es fiel. Y Él no cambia. Y Él es bondadoso. Podemos experimentar nosotros el amor de Dios. El amor de Dios puedes experimentarlo cuando tú eres un hijo de Dios. Puedes experimentar ese amor complaciente de Dios, porque la Escritura señala, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Quizás tú no tienes a Cristo en tu vida, tú no has creído en el Señor. Bueno, te llamo con urgencia a creer en el Señor para que puedas experimentar ese gran amor. Dice la Escritura, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Solamente cuando alguien viene a la fe de Jesucristo, conoce al Señor, puede experimentar ese amor complaciente de Dios. Dios ha derramado su gracia común, su benevolencia sobre todos los hombres, sobre buenos y malos, hace salir su sol sobre ellos, hace llover sobre justos e injustos, pero el amor complaciente de Dios solamente lo pueden experimentar aquellos que están en su Hijo Jesucristo, porque Él ama a su Hijo con un amor complaciente. ¿Qué dice la Escritura? Este es mi Hijo amado, cuando ve a Cristo el Padre, en quien tengo complacencia. Y los que somos creyentes estamos en su Hijo, por tanto recibimos el amor de Dios por su Hijo Jesucristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, hay tantos motivos para dar gracias a Dios. Hay tantos motivos que debemos mirar, recordar. Y que nos lleven a tener un corazón agradecido a Dios por su misericordia, por su bondad. Por la misericordia de Dios, dice Jeremías, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y una de las cosas que debemos considerar, hermanos, en nuestra vida siempre es el arrepentimiento. El creyente no solamente se arrepiente en el momento de su conversión, sino que nosotros vivimos en arrepentimiento. Nosotros debemos vivir confesando nuestros pecados. Pero ¿qué pasa? Muchas veces encubrimos pecados en nuestra vida, permitimos pecados en nosotros que nos estorban, que nos llevan a no tener una relación tan cercana con el Señor, íntima con Dios, estorban nuestra comunión con Él. Y debemos confesar esos pecados, debemos apartarnos de esos pecados. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces este pueblo había pecado contra Dios, pero aún no se humillaban, aún no doblegaban su orgullo, aún no doblegaban su corazón ante su Creador, ante el Dios del pacto. Y dice el verso 40 del capítulo 3 de Lamentaciones, escudriñemos, dice Jeremías, nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová, levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. O sea, Jeremías le hace este llamado a examinar sus caminos a este pueblo que estaba en esta terrible condición. Todo lo que había ocurrido era producto de su rebelión contra Dios, de su propio pecado, pero debían recordar las bondades de Dios y debían también escudriñar sus caminos. ¿En qué habían fallado? A veces no nos hacemos ese examen a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, algo que me impacta en la Biblia es el mensaje de Jesucristo, la carta de Jesucristo a las iglesias de Apocalipsis. Yo le pido, léala. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús hace un examen que es infalible, un examen que es certero a esas iglesias. Y nosotros así también debemos examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Debemos dejar que Dios nos examine nuestro corazón. El salmista en el Salmo 139 dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. A veces no hacemos eso, el examinarnos a la luz de la palabra de Dios, el dejar que Dios
nos diga cómo nosotros realmente estamos. Porque a veces creemos que estamos bien. Cuando nos autoexaminamos, creemos que andamos bien, ¿no? Si estoy yendo a la iglesia, ¿no? Si estoy leyendo un par de capítulos de la Biblia, estoy orando 5 minutos al día y creemos que estamos bien y que andamos bien. No testificamos, no caminamos con Dios, no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, no oramos con fervor en nuestra vida íntima y pensamos que andamos bien con Dios. ¿Y qué hace Dios en Apocalipsis? Examina esas iglesias y les dice, este es el verdadero diagnóstico. Yo puedo decir de ti, puedo decir a hermano Cristian, mira, te veo más o menos, creo que estás así, pero puede ser subjetivo, puede ser incluso mi percepción de él llena de prejuicios. Puede ser que no sea certera mis comentarios, mi percepción de él, pero cuando el Señor Jesús da un comentario y le dice, hermano Cristian, tú estás así, a la luz de la palabra, eso es certero. Así es como está. Y así era la verdadera condición de la iglesia. A tal punto que a la iglesia de la Odisea, Dios le dice, tú dices, yo soy rico. Mire cómo él se autopercibía. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero tú no sabes, le dice Dios, que tú eres un pobre, ciego, desventurado, desnudo. Eso es lo que eres. Esa es la verdadera condición. ¿Se da cuenta que mi percepción de las cosas puede ser distinta? Puede ser equivocada, puede ser errada. Pero cuando nosotros nos examinamos a la luz de la palabra, Dios me puede dar un escáner certero de mi vida, de mi corazón. Entonces examínate a la luz de la palabra de Dios. Y hermanos, siempre que me examino, lo único que me queda es humillarme. Lo único que nos queda es humillarnos y decir, Señor, tú tienes la razón. Señor, necesito arrepentirme. Y una de las cosas que necesitamos es arrepentimiento. Es una mayor contrición, hermano, de nuestro corazón, mayor dolor por el pecado. A veces no nos duele pecar, no nos duele fallar en contra de Dios, no nos duele deshonrarle. Necesitamos orar y pedirle al Señor que conmueva nuestro corazón y que nos duela realmente el pecado, que aborrezcamos lo que Dios aborrece y que amemos lo que Dios ama. Necesitamos un quebrantamiento, necesitamos escudriñar nuestros caminos y volvernos al Señor. Eso es lo que necesitaba este pueblo. Necesitamos buscar a Dios de todo corazón. Hermano, lo que la iglesia, como han dicho muchos pastores, lo que la iglesia de Cristo necesita hoy día no es entretenimiento, no es más actividad. Lo que la iglesia necesita es arrepentirse, es arrepentimiento, es quebrantarse delante de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro. Dice el Señor, hermano, el Señor lo está diciendo. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, dice el Señor, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Que es tener una comunión estrecha con Dios, íntima con Dios. La comunión íntima de Jehová, dice la Biblia, es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Debemos caminar más con Dios. A veces se piden deseos a fin de año y todo eso. Yo no soy supersticioso, no creo en esas cosas. Creo en la providencia de Dios, en la voluntad de Dios. Y a quien le pido las cosas a Dios. Y si tuviera que pedirle algo a Dios este fin de año, yo le pediría que nuestra iglesia, como iglesia, el 2024 caminemos más con el Señor. Le conozcamos más, le amemos más, le sirvamos más. Y para eso necesitamos un corazón contrito y humillado, el cual no despreciarás tú, oh Dios. Necesitamos que Dios nos haga humildes para reconocer nuestra necesidad. Hermano, piensa, hermana mía, piensa qué cosas necesita tu vida espiritual. ¿Qué necesitas más espiritualmente? ¿Qué necesita tu corazón para servir mejor al Señor? Para amarle más, para honrarle más. Bueno, arrepentimiento necesitamos. Confesar nuestros pecados honestamente delante del Señor. El Salmo 32. Un salmo donde David habla de su pecado. Habla de lo que le sucedió mientras él pecó con Betsabé, cuando mandó a matar a Urías Eteo.
y cometió ese terrible pecado. El Salmo 51 es un salmo de confesión por ese pecado. El Salmo 32, David cuenta lo que sucedió y él comienza diciendo: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O dice que hay una bendición de parte de Dios a quien Dios ha perdonado de su pecado, a quien Dios no culpa por su pecado. Hay bendición de parte del Señor. Y él dice: mientras callé, y comienza a contar su situación, mientras él encubrió su pecado, mientras él no confesó su pecado. Hermano, pasó casi un año donde David estaba endurecido. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Explica su sentir. Se envejecieron mis huesos, se agravó sobre mí tu mano, dice, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero luego dice: mi pecado te declaré, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Note, primero le declaró el pecado, no encubrió su iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David confesó, declaró su pecado, se negó a encubrir su iniquidad y estuvo decidido a confesar sus transgresiones. Nada retuvo, él reconoció su pecado. Y usted lo puede ver en el Salmo 51, cuando él no le echa la culpa a nadie. Él dice: Señor, contra ti yo he pecado, yo he hecho lo malo delante de mis ojos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado. No le echa la culpa al resto, hermano. La condición espiritual de tu vida no es culpa de los demás, es tu culpa. Es tu pecado delante de Dios. Lo que nos tiene separados a veces de Dios es nuestro pecado, es nuestras desobediencias, es nuestra falta de interés por las cosas de Dios, nuestra falta de espiritualidad. Y David reconoce su condición y se humilla. Contra ti solo he pecado. Había pecado contra Betsabé también, había pecado contra Urías Heteo, pero él reconoció que primeramente su pecado era contra Dios. Contra ti solo he pecado. A veces estamos más comprometidos con salvar nuestra reputación, nuestra apariencia. Tememos al rechazo, a la burla, no sé, a la exclusión, que a Dios. Hermano, como dijo alguien por ahí, aquel que teme a los hombres, el que teme mucho a los hombres, teme poco a Dios. Pero el que teme a Dios, no teme a los hombres. ¿A quién debo temer? Es a Dios. No debo guardar apariencias. Debo confesar mi pecado delante de Dios, humillarme delante de Él y dejar que Él obre en mi vida. Es por eso que no hay poder en nuestra vida. Por eso que no hay victorias espirituales en nuestras vidas diarias. No hay victoria contra el pecado en nuestra vida. Sucumbimos en la lucha porque no hay verdadero arrepentimiento que nos lleve a verdaderos cambios. El arrepentimiento, ojo, no es simplemente un quebranto superficial. No es simplemente derramar lágrimas un día y decir: Señor, perdóname. No, el arrepentimiento es un cambio de vida. Es apartarme del mal, apartarme de mi mal camino. Es reconocer mi necesidad de hacer un giro en mi vida. Eso es verdadero arrepentimiento. Un cambio de mente y de corazón. Entonces el Señor nos llama a arrepentirnos, nos llama a escudriñar nuestros caminos y volvernos al Señor. En el versículo 31 de Lamentaciones dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hermanos, nosotros sabemos que todo está bajo la soberanía de Dios, bajo el control de Dios. Todo lo que sucede, directa o indirectamente, viene de la mano de Dios. Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso nos ayuda también a descansar en Dios, a descansar que Él tiene el control aún de las situaciones difíciles de nuestra vida. Todo lo que nos pasa en la vida no escapa del control de Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Este pueblo no podía decir: no, es que aquí el diablo vino y destruyó nuestras vidas y el Señor no alcanzó a actuar.
No, hermanos, Dios había permitido eso en sus vidas por su pecado. Dios lo permitió. Como consecuencia. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor nos mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Eso debe traer lamento a nuestro corazón, el pecado. El pecado debía traer lamentación al corazón del pueblo, porque por eso estaban en esa situación, por su alejamiento de Dios. No lamentarse solamente porque la ciudad había sido destruida, sino por su pecado. Hermanos, a veces nos lamentamos por muchas cosas en esta vida, pero no nos lamentamos por la suciedad de nuestro pecado. ¿Te has lamentado últimamente porque no has servido a Dios como Él merece ser servido? Oh, hermano, eso debe traer lamento a nuestros corazones. ¿Por qué soy tan necio? ¿Por qué soy tan orgulloso? ¿Por qué no sirvo a Dios como debiera ser honrado? Como debiera ser servido. ¿Por qué no hay más santidad en mi vida? ¿Por qué vuelvo a caer una y otra vez? ¿Por qué pierdo las batallas? Si Cristo ya ganó en la cruz, si somos más que vencedores en Él, ¿por qué seguimos con vidas pusilánimes espirituales? Debemos recordar las bondades de Dios. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis iniquidades. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el dador de todo eso. Bendice alma mía Jehová. Así debemos reprendernos a la luz de la palabra de Dios. Así debemos hablarnos a la luz de la palabra de Dios. No, ya basta, el pecado no. Somos más que vencedores en Cristo. No, mi alma no debe estar llena de ingratitud. ¿Por qué estoy infeliz? ¿Por qué estoy desdichado? No, bendice alma mía Jehová. Él es quien me ha dado todas las bendiciones. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué mi corazón languidece? ¿Por qué mi situación espiritual está así? Si Él es el Señor, Él es mi Dios. Él es el que me salvó, me perdonó. Entonces con gratitud entramos a sus atrios, con acción de gracias, con alabanza, porque somos su pueblo, somos ovejas de su prado. Hermanos, la ingratitud está en el corazón de muchos creyentes. A veces hay tristeza, desesperación, desaliento, justamente porque la ingratitud ha llenado nuestro corazón, incluso la amargura ha llenado el corazón de muchos, porque no hemos visto la mano de Dios. No hemos recordado las misericordias de Dios. Nos dejamos llevar por lo que está pasando a nuestro alrededor, por las circunstancias, pero comenzamos a pensar, como decía hace un rato, en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta y no en lo que Dios nos ha dado por gracia y misericordia. Un creyente agradecido es un creyente humilde. Un creyente humilde porque sabe que todo es por gracia. Él no está exigiendo absolutamente nada a Dios. Mientras que la ingratitud lo que revela en nuestro corazón es orgullo. Es creernos merecedores de más de lo que tenemos. Es creer que nos hace falta ciertas cosas que no hemos tenido a pesar de que las merecemos. En cambio, una persona agradecida es amorosa, tiene un corazón lleno para entregar amor a Dios y amor al prójimo. Una persona agradecida es fácilmente complacida. ¿Ha visto esas personas que usted les da un obsequio cualquiera? Oye, muy agradecido. Porque saben que la otra persona no tenía que hacerlo. Fue gracia. Fue una muestra de amor. Pero a veces pasa que recibimos algún obsequio o algo y yo merecía más que esto. Sobre todo cuando el esposo o la esposa me regala, ¿cierto? Pues yo merecía más que esto. No, hermanos. Un creyente agradecido es fácilmente complacido porque sabe que todo es misericordia de Dios. En cambio, el ingrato y el orgulloso nada lo llena, nada lo satisface. Nada lo satisface. La Biblia dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. He aprendido a contentarme, dice el apóstol Pablo, cualquiera sea mi situación. La persona agradecida tiene sentido de indignidad.
yo tengo mucho más de lo que merezco. ¿Crees tú eso, hermano? Que tú tienes mucho más de lo que mereces. Entonces, sé agradecido. Que tu corazón se llene de gratitud pensando eso. Hay una mujer agradecida en la Biblia que es Ruth. Ruth. ¿Recuerdan todo lo que le pasó? Ella podría haber dicho, yo no merezco esto. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Perdió a su esposo, a su suegro, quedó con su suegra sola, su suegra estaba amargada. Pero aún así va y da un plan con motivación, con esperanza, abrazando la fe del Dios de Israel. Ella va y da un plan, ¿cierto? Va a donde vos, usted conoce la historia. Y este hombre tiene misericordia de ella. Tiene misericordia de ella, la ayuda. Y Ruth dice lo siguiente: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que tú te hayas fijado en mí, siendo yo una extranjera? Ella podría haber dicho, bueno, es lo mínimo que puedes hacer, eres uno de los parientes cercanos, puedes redimir. No, ella dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Una actitud humilde, una actitud agradecida por lo que estaba haciendo este hombre. Hermanos, nosotros debemos ser agradecidos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Él ha sido misericordioso. Entonces, con decisión, busquemos al Señor. Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos, y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Eso es lo que debemos hacer, buscar y volvernos al Señor. Debemos tomar decisiones que nos lleven a la gloria de Dios, a honrar más a Dios. Debemos decidir amar a Dios con todo nuestro corazón, a ser fiel a Dios, a ser irreprensibles también en toda área de nuestra vida. A ver en qué áreas de mi vida soy irreprensible. En qué áreas de mi vida no he sido íntegro, no me he comportado correctamente. Bueno, tengo que cambiar eso para la gloria de Dios, para que Dios sea honrado en mi vida. Debemos servir a Dios con todo nuestro corazón. Pongámonos en pie para orar, hermanos. Por favor. Y quiero terminar con una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que buscamos a Dios de todo corazón? Sinceramente, ¿cuándo fue la última vez que tú buscaste a Dios de todo corazón? Que tú te levantaste pensando en Él. Que tú miraste al cielo mirando sus maravillas. Que tú te arrodillaste quebrantado, clamando a Él. Señor, ten misericordia de mí. Porque si Él no tuviera misericordia de nosotros, perecemos, hermanos. Perecemos. Recuerda el ciego, cuando decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Has clamado por la misericordia de Dios. Has agradecido a Dios por su misericordia. Has mirado tu vida a tu alrededor y has dicho, gracias Señor, tengo más de lo que merezco. O es demasiado esto que me has dado. Señor, muchas gracias. A veces, mientras estoy estudiando la Biblia, haciendo algo, comienzo a pensar en la paz. Algo tan precioso que Cristo ganó en la cruz es la paz. Y a veces estoy ahí sentado y respiro profundo y hermanos, hay paz en mi corazón. Paz. Porque Cristo pagó el precio en la cruz para que tuviéramos paz con Dios y paz los unos con los otros. Hay paz en mi hogar. Se respira armonía, no peleas, porque Cristo lo ganó. No porque yo lo merezca, sino porque Cristo lo ganó en la cruz. ¿Cómo no voy a agradecer a mi Señor que me salvó, perdonó y me dio todo lo que yo tengo? ¿Cómo no vivir para Él, hermanos? Dios nos ha dado todo. Debemos honrarle. Busquemos al Señor. Volvámonos a Él. Escudriñemos nuestros caminos y arrepintámonos. Y que nuestro corazón se llene de gozo y gratitud. Oremos. Si tú quieres arrodillarte ahí en tu asiento, en tu lugar, hazlo en arrepentimiento al Señor.
Bendito Dios, Padre amado, vamos delante de su presencia, Señor, humillados y pidiéndole perdón por nuestros pecados. Perdone, Señor, nuestra maldad. Perdone nuestras desobediencias. Perdone nuestra falta de servicio. Señor, a usted nuestra falta de devoción. A veces creemos, como en la Odisea, Señor, que somos ricos y nos hemos enriquecido y de nada tenemos necesidad. Pero a veces nuestra vida espiritual está pobre, Señor. Oh, perdónanos y llénanos de ti. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor, Señor. Llénanos de pasión. Danos corazones encendidos, Señor, apasionados por Cristo. Corazones que te amen, que te sirvan. Señor, ayúdanos a apartarnos del pecado completamente. Aborrecer el pecado, Señor, y amar lo que tú amas. Guarda nuestros pasos. Guíanos, Señor, en el camino de la verdad. Y permite que este peregrinaje, esta vida, Señor, que tú nos has permitido vivir, sea para tu honra y gloria. Sea para glorificar tu santo nombre. Oh Señor, bendice esta iglesia. Bendice a mis hermanos, a los amigos que nos visitan, Señor, que ellos también puedan volver su corazón a Cristo. Oh Dios, te bendecimos y pedimos perdón y damos gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.